presencia de todos vosotros, de todos los empresarios, alcaldes también, Diputación de Cáceres, Cestur, al que quiero agradecer también su presencia, y miembros también de la Mesa de Calidad de la Comarca de la Vera, que son los que han estado, digamos, trabajando en este proceso de implantación del SICTEC dentro de la comarca de la Vera. Desde Adicover, como sabéis, estamos apostando y apostamos desde hace años por el turismo y por esta apuesta del turismo de calidad, y esta nueva implantación del SICTEC este año, del SICTEC, del Sistema de Calidad Turístico en Destino del año 2024, se ha hecho y se ha trabajado con una empresa, con una consultora que está trabajando con las distintas empresas y establecimientos de la comarca de la Vera durante todos estos meses, gracias lógicamente a la ayuda de, como he dicho anteriormente, de la Diputación de Cáceres. Esto se ha incluido dentro del plan de dinamización, del plan de sostenibilidad turística de la Vera Gerte. Y de cara al próximo año, de cara al 2025, como dentro de la comarca de la Vera hay una demanda por parte de los empresarios de continuar con el SICTEC, pues Adicover ya ha aprobado un expediente propio del Grupo de Acción Local para que el próximo año se continúe con la implantación del SICTEC con parte de todas aquellas empresas que pues lo soliciten, y que de hecho nos consta que a fecha de hoy ya hay una demanda por parte de empresarios turísticos de la comarca de la Vera para formar parte del SICTEC. Sin más, no me quiero extender, vamos a proyectar ahora un pequeño vídeo con las empresas que han obtenido en este caso esta certificación del SICTEC. También indicaros que en este acto como tal vamos a hacer entrega de un pequeño diploma. No es el oficial, porque tanto el diploma oficial como la placa nos ha comunicado el Ministerio que nos lo harán llegar a lo largo del mes de enero, febrero, con lo cual nosotros, como teníamos previsto celebrar este acto, pues hemos sacado un pequeño diploma, digamos, para, que lo tengáis en este acto, pero como digo, de cara al próximo mes, el mes de enero o mes de febrero, os haremos llegar tanto el diploma como la placa oficial. Vamos a proceder ahora a la presentación, en este caso de las autoridades en este acto. En primer lugar, va a intervenir don Fermín Encabo Acuña, que es el alcalde de Jarandilla de la Vera y el presidente de Adicover, del Grupo de Acción Local de la Comarca de la Vera. Buenos días, bienvenido al Museo de los Escobazos, bienvenido a este sitio tan emblemático, tan querido por todos los jarandillanos. Aquí, cuando entra la gente, como siempre he dicho, Almudena, gracias una vez más por ese trabajo que hace. Cuando entra la gente, pues muchas veces no saben de qué va la fiesta. Bueno, pues cuando salen de esa puerta, gracias al trabajo de Almudena, pues se van ya empapados de lo que es la fiesta y saben un poquito más de esta fiesta. Bueno, como he dicho, bienvenido. Daros la enhorabuena a todos, y daros la enhorabuena no solo por este diploma, sino por el trabajo que hacéis día a día, por creer en ese trabajo, porque no solo hacer una casa rural, no solo hacer un trabajo, sino que es día a día, y cada día se os va implicando un poco más y no os quedáis quietos. Esa inquietud lleva a eso, ¿no? A que no solo nos conozcamos aquí, sino fuera de la comarca, incluso fuera de España, ¿no? Quintín y yo, cuando viajamos con el tema de Carlos V, que somos Willy Ford ahora, damos vueltas y al final, en todos los lados, hablamos no solo de Carlos V, sino del turismo de la Vera, de la infraestructura que tiene la comarca de la Vera, de toda la restauración que tiene la comarca de la Vera, y casi todos los lados, creedme, que lo conocen. Bueno, pues ahora no solo lo vamos a decir nosotros, Quintín, esa calidad os la va a dar el diploma que vais a recibir hoy. Y no lo vamos a decir nosotros, lo han dicho los técnicos que han trabajado y lo han visto que realmente os lo merecéis. Pero yo iría un poco también más lejos, como alcalde ya, diciendo que aparte de ese trabajo que hacéis, que es bastante bueno, es de agradecer, porque es que al final eso lleva también, ese trabajo que hacéis, a evitar la despoblación que tenemos en la comarca, que tanta falta nos hace, que evitarla, y vosotros colaboráis en ello y trabajáis en ello para que esta comarca siga creciendo y se sigan quedando la gente aquí, porque si vienen a visitaros vuestros negocios, vosotros tenéis gente trabajando, porque cada vez estáis creciendo más, esa gente se queda aquí a trabajar y es bueno para la comarca de la Vera, y eso evita la despoblación. Nada más, no me quiero
quiero extender más. Agradeceros esa implicación, ese trabajo que hacéis y animaros a que sigáis así y desde las instituciones pues aquí nos vaya a tener para lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. A continuación toma la palabra don Antonio Rodríguez Calzada, presidente de Aturibe, de la Asociación de Turismo de la Comarca de la Vera. Buenos días a todas y a todos. Para mí es una satisfacción tremenda el estar hoy aquí y poder ver las caras de empresarias y empresarios, y empiezo por empresarias porque no hay más que ver el aforo que tenemos hoy aquí. Hay bastantes más mujeres que hombres y eso denota la transversalidad que tiene una tradición verata que se ha convertido en una tradición, que es el acoger a gente. Acoger a gente es lo que hacéis vosotros y vosotras. Bien desde establecimientos donde se puede pernoctar, se puede comer, pero también empresas de actividades, como hemos visto ahí representadas en el vídeo, que colaboran para hacer esa acogida, ese atalantar de la gente que viene a visitarnos a la comarca con una verdadera experiencia de bienestar, ¿no? Entonces, quiero felicitar también al Grupo Acción Local, ya que en los últimos años ha visto como un pilar del desarrollo de la comarca muy importante y, como digo, muy transversal en la acción del turismo. Es, sin lugar a ninguna duda, un motor para el desarrollo de la comarca y que es tan transversal que tiene que ver pues, con figuras como la denominación de origen del pimentón de la Vera, que hoy tenemos aquí, nos acompaña su presidente. Tenemos que ver también mucho con el desarrollo y la información. Aquí tenemos al compañero Luis de la revista de la Vera, ayuntamientos que están haciendo el esfuerzo a través de sus centros de interpretación de conseguir mejorar la calidad turística en destino, y todo ello nos hace al final comulgar con una familia. Como digo, pues es muy importante que se haya tomado la decisión para este nuevo ejercicio 2025 por parte del Grupo Acción Local, con un expediente propio de grupo, el seguir evaluando aquellas empresas que así lo deseen para la obtención de este galardón que hoy se va a hacer entrega. Intentaremos, además alguna compañera me lo ha dicho antes de empezar, el cuadrar fechas con la empresa para que se hagan en momentos lo más cómodos posible para el desarrollo de nuestras actividades, que no sean en momentos de puntos elevados de trabajo para nosotras y nosotros. Y yo creo que no hay más que felicitarse por todo el esfuerzo, insisto, que desde el Grupo de Acción Local se está haciendo últimamente por el sector turístico, que no es poco, y al final se demuestra que entre todos seremos capaces de continuar progresando en un turismo de calidad y que, como decía al principio, termino ya, es sin lugar a duda un nicho de trabajo, de empleo, como bien decía el alcalde de Jarandilla, el presidente del Grupo de Acción Local, para todas las sociedades, fundamentalmente para el sector femenino, que también nos cuidáis y también hacéis vuestra labor. Enhorabuena a todas, enhorabuena a todos nuestros galardonados, y espero que dentro de pocos meses estemos aquí para aumentar esta familia de los sellos de distinguidos de calidad. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, José Antonio. Y por último toma la palabra Elizabeth Martín de Clara, que era la diputada de Turismo y Juventud de la excelentísima Diputación de Cáceres. Buenos días. Pues bueno, yo venía solamente a dar los diplomas, pero me voy encantada de estar aquí, por supuesto, en Jarandilla. Gracias, Fermín, por tu recibimiento, como siempre. Pero a la vez encantada porque, como sabéis, este plan surge de los planes de destinos turísticos de la Diputación Provincial de Cáceres, que hace en todas las comarcas. Normalmente hacemos un solo plan que hay en comarcas que cuesta buscar empresas, y aquí afortunadamente no solamente va a quedar en el plan que ha hecho la Diputación, sino que desde el Grupo de Acción Local vaya a continuar. Eso es algo muy positivo y a la vez envidiable pues, para otras comarcas que deberían de tomar como ejemplo, por supuesto. Es cierto que la comarca esta, pues el turismo es un referente. Quien no conoce la Vera, quien no conoce el Jerte, y quien cuando viene no vuelve a repetir, porque aquí pues da gusto venir cada vez que se viene de turismo, no solamente a pernoctar, sino también pues vuestra gastronomía, el paisaje, y eso pues al final es el trabajo de las caras que estáis hoy aquí y vuestro trabajo también para el futuro. El tener hoy el sello de calidad
no solamente tener este sello, consiste en seguir trabajando, porque por supuesto que hay que seguir haciendo esfuerzos para mejorar este destino turístico, que un poco tiene ya que mejorar, porque como vuelvo a decir, aquí cada vez que vienes te vas encantada, porque no hay un rinconcito, ya sea para pernoctar en un hotel, en una casa rural o algún restaurante donde se pueda también disfrutar, no solamente con alojamientos turísticos o gastronómicos. He podido ver en el vídeo que también tenéis presas de aventura, cada vez hay que ir innovando, y aquí pues lo estáis haciendo. Si tuviésemos que poner una nota, habría que poner pues un sobresaliente, porque la verdad es que os lo merecéis. Y bueno, pues espero que, aunque el Grupo de Acción Local va a hacer su propio proyecto, sabéis que los técnicos de Diputación están a vuestra disposición para que continuéis trabajando con ellos. Así es que enhorabuena a todos, y espero pues, que este sello de calidad os sirva para mejorar vuestras empresas y que dé los frutos pues, lo antes posible. Muchas gracias.